¿Qué tal, queridos amigos? Ahora en exteriores, pero con cubrebocas, como debieron haberlo hecho siempre las autoridades que manejaron la pandemia en este país o que la han manejado porque no ha pasado ni pasará, mientras acumulamos más números de muertos, de infectados, de funcionarios que están enfermos cuando ellos mismos nos recomendaron que era voluntario si usábamos o no el cubrebocas, que porque sería tanto como ir en contra de la libertad y de los derechos humanos, imponer, por ejemplo, el uso del cubrebocas, ya no digamos el confinamiento a las personas. Ahora ahí están las consecuencias y se pretende negociar el asunto electoral que se nos viene encima con la implantación de las famosas vacunas que no llegan. Dicen que se han vacunado ya más de 1 millón de personas, pero la verdad es que muchos médicos todavía guardan la segunda dosis, que si no se les coloca a tiempo, en 15, 20 días después de la primera dosis, queda sin efecto la primera. Y lo que es peor, tenemos el reporte de un capitán, de un piloto de Aeroméxico, quien denuncia que él trajo una dosis de vacunas, de las pocas que han llegado a nuestro país todavía, de los millones que se han anunciado que llegarán, y habló de que estuvieron las vacunas expuestas al sol durante 2 o 3 horas antes de que llegaran a buscarlas. Así de ineficaces son las autoridades mexicanas sobre algo tan delicado como el uso de las vacunas, que ustedes saben deben estar bajo 70 grados de congelación cuando menos. Esto es la muestra clarísima del mal manejo de la pandemia. El capitán dijo que él no podría ponerse una vacuna de estas y que le recomendaría a su madre, con todo respeto, que no se la pusiera. Y que no se la pusiera por la sencilla razón de que lamentablemente no se ha tenido ni el cuidado necesario para transportar las vacunas, ni tampoco la inteligencia necesaria para decirle al pueblo de México cuándo van a ponerse las vacunas. Al ritmo que se va, tendremos que esperar 8 años para que se pongan las vacunas a todos los mexicanos. Y todavía el presidente de la República insiste en que ya tiene millones de vacunas compradas, pero eso sí, cuando estuvo aquí, o está el presidente de Argentina, el señor Alberto Fernández, los dos casi se consolaron el uno al otro por los efectos políticos que ha tenido desgraciadamente el mal manejo de la pandemia tanto en Argentina como en México, disputándose el honor de haber solicitado la vacuna Sputnik, la rusa, y la AstraZeneca, que llegaron a Argentina, también porque fue coordinado todo esto por Slim y por la Universidad de Oxford. Pero, caramba, ¿dónde están las vacunas? Todos los días nos dicen que se posponen y que se posponen. Y ya parece cada llegada de una pequeña muestra, de unas pequeñas dosis de vacunas, como cuando se conquistó el espacio y se fueron a la luna, que era un espectáculo ver a los cohetes despegar cada que lo hacían. Pues así parece la recepción de las vacunas paulatinamente, para decirle al pueblo mexicano, ahí están llegando, ya estamos vacunando, pero yo me resisto a creer que nos estén diciendo la verdad, porque según esto, México fue de los primeros países en comprar las vacunas, y ha sido uno de los últimos en recibirlas. Entonces, ¿de qué va la cosa? Y por si fuera poco, porque si fuera poco esta corrupción en el manejo de las medicinas, de las vacunas,
de la pandemia, tenemos que acusar ahora al CONACYT, que se supone que está destinado a las ciencias y a la tecnología. Y yo no entiendo cómo le pueden dar dinero al señor Jack Ackerman, esposo de la secretaria de la Función Pública, Irma Heréndida Sandoval, millones de pesos para asegurar la democracia. Esto es para cuestionar a los críticos de Morena, que es en realidad como se lee esto de preservar la democracia al estilo de la Cuarta Transformación. Naturalmente, Jack Ackerman se va a quejar, va a gritar, va a despotricar contra los críticos, pero el hecho es que ha recibido dinero de CONACYT, y el hecho es que CONACYT no puede justificar esa partida, y el hecho es que es esposo de la señora que supuestamente debe vigilar las irregularidades que surgen en la administración pública. Para eso es la secretaria de la Función Pública, la que rechaza las indicaciones de la Auditoría Superior de la Federación, la que dice que son otros datos, como lo dice también López Obrador, furioso contra la Auditoría Superior de la Federación, que reculó cobardemente porque sus titulares decidieron no enfrentarse al presidente de la República. Y así volvemos otra vez a un estado en el que prevalece la suprema voluntad del Ejecutivo sobre las necesidades ingentes de los mexicanos, porque no comprenden, no entienden estos personajes siniestros, porque son siniestros, que no se puede seguir engañando al pueblo de México. Yo no creo que el pueblo de México, la verdad, sea masoquista y que siga apoyando a lo que más dolor le ha causado, al mal gobierno. Ya no es posible que el pueblo de México no despierte. O estamos muertos, ya estamos muertos. Los que seguimos con vida, los que hemos tenido suerte de sortear hasta hoy la maldita pandemia, nos preguntamos cuándo va a actuar el gobierno de la República, con seriedad, sin negligencias, porque no podemos tener un presidente de la República que en una mañanera dice, con un desparpajo increíble, que según él creía que era muy posible que la detención de Emma Coronel, la novia o esposa del Chapo, hay algunos que dicen que nunca hubo boda, pero bueno, esto ya sería harina de otro costal que no me interesa, que la esposa del Chapo detenida allá en Virginia resultara que fue víctima de la especulación o de las declaraciones del famoso Genaro García Luna, el hombre al que México no puede extraditar, a pesar del gran interés que dice el presidente que tiene en hacerlo, pero no la extraditan. El hecho es que no la extraditan y lleva meses ahí. ¿Qué diferencia con el caso de Salvador Cienfuegos? ¿Qué diferencia con otros casos? A los dos que interesan que vengan a México, no se les trae. Uno de ellos es Genaro García Luna, al que se le imputó el haber sido el soplón para detener a Emma Coronel, especulando así el presidente de la República. El presidente no puede especular, señores. El presidente tiene que dar datos firmes, tiene la información necesaria para hacerlo. Para eso es el presidente. Por eso tiene bajo su mandato a órdenes y organizaciones que pueden dar seguimiento a los personajes que están señalados como predadores, como ofensores de la sociedad. No puede especular. Allá en los Estados Unidos seguramente seguirá el juicio, pero yo creo que el nexo entre Genaro García Luna y Emma Coronel fueron lo que determinó la aprehensión de esta. ¿Qué clase de presidente es el que especula en lugar de dar información exacta y precisa? ¿Qué clase de presidente es aquel que supone, y lo dice en sus mañaneras,
hechos que pueden ser o no ciertos. ¿Qué clase de presidente es el que no informa, sino simple y sencillamente para llenar el hueco inmenso de sus mañaneros? Es capaz de lanzar cualquier hipótesis sin tener ningún dato duro en la mano para ello, simplemente porque quiere que Genaro García Luna sea exhibido como lo es, un pilar de la corrupción, pero sin traerlo a México para juzgarlo. O estamos esperando que llegue el mes de mayo, cerca de las elecciones, para hacer del caso Genaro García Luna un elemento electoral más. ¿Por qué no se detienen, por ejemplo, a los funcionarios de Morena, de la Cuarta Transformación, que han incurrido en delitos? ¿Por qué se protege a Manuel Bartlett, el rey de los apagones, director general de la Comisión Federal de Electricidad? ¿Por qué no se detiene a Félix Salgado Macedonio, acusado por tres violaciones, drogando a sus víctimas? Además, ya están todas las averiguaciones suficientemente claras y sin embargo se le protege. ¿Por qué no se ha procedido contra Heréndida Sandoval, la esposa de Jack Ackerman, el ahora custodio de la democracia, como fustigador de la misma, como fustigador precisamente de aquellos que pueden criticar, cuestionar o bien ser candidatos, como en el caso de Chihuahua, de Maru Campos, candidata del PAN al gobierno de esta entidad y con una gran popularidad, que sigue siendo verdaderamente acribillada por la misoginia intolerable de Javier Corral Jurado, su compañero de partido. Para esto va a servir, para seguir dando recursos a aquellos que son capaces o que sean capaces de detener el flujo de la alianza opositora, ya sea con vacunas, ya sea con denuncias, pero nunca cuando se responsabiliza a los miembros de Morena, como en el caso de Félix Salgado Macedonio, o como en el caso de Laila Sansores, y como en el caso de otros más diputados que están siendo postulados y otros candidatos a gobernador. Así es como va a retener la mayoría en el Congreso Morena, a punta de mentiras, a punta de especulaciones, a punta de que el presidente de la República se muestre como el menos informado del país, porque se supone que fue Genaro García Luna quien denunció a Emma Coronel y no el famoso licenciado que ya trascendió, fue quien puso en la picota a la exdama de la belleza de Sinaloa. Así se está gobernando México. Y es hora de que los que no lo ven abran los ojos, se pongan el cubrebocas, pero no dejen de hablar con toda libertad. Lo siento, no me van a callar ni con cubrebocas, con cero cobardía.